Queridos y queridas radioyentes, les saluda con mucho cariño la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la comunidad de las Hermanas Paulinas, invitándoles como siempre y con mucho cariño a participar de nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que estas sencillas reflexiones en torno a la divina palabra en la liturgia de cada domingo nos estimulen a vivir de esperanza, a fomentar la paz, a practicar el perdón y la solidaridad fraterna, si realmente queremos ser testigos auténticos del Evangelio, haciéndolo el programa de nuestra vida durante este tiempo especial del Adviento. Celebramos el segundo domingo de Adviento del ciclo A y las lecturas de este domingo, sobre todo el Evangelio, nos trae el mensaje del Bautista: convertíos, porque está cerca el reino de Dios. Este segundo domingo de Adviento, la liturgia presenta a dos eminentes figuras: el profeta Isaías y Juan Bautista. Isaías es el cantor de la esperanza mesiánica. Es el profeta que alerta la conciencia del pueblo y suscita la conversión. Isaías es quien describe de manera admirable la intervención de Dios como un fuego que selecciona y purifica. Es el hombre decidido que expresa su convicción en la restauración futura por medio del brote de José. Y Juan el Bautista se retira al desierto y vive como un eremita, lejos de los hombres, para prepararse y poder anunciar algo maravilloso a los hombres. Y habla de penitencia, de rectitud, de pureza, de aquel que va a venir. Juan es el caminante que lucha por preparar los caminos del Señor y allanar los senderos. Él se define como la voz que grita la verdad a todos. Y así, el mensaje del Bautista para este domingo segundo de Adviento es el mismo mensaje de Cristo: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Y la primera lectura de hoy, tomada del profeta Isaías, nos habla de tres momentos que caracterizan la venida única y definitiva de este renuevo del tronco de Jesed: la plenitud del Espíritu del Señor, que capacita al que viene para las otras dos tareas: el juicio en favor de los pobres y desamparados contra el mal que los acecha, y la instauración de una paz y armonía duradera que transforma totalmente la humanidad. Y San Pablo en la segunda lectura nos dice que esta paz y armonía que anuncia el profeta será posible desde la perspectiva de la comunión fraterna. Y el Evangelio nos dice que la comunión fraterna no consiste en un pacto de no hacerse más la guerra entre hermanos, sino en la conversión continua de nuestro corazón de piedra por un corazón compasivo y misericordioso como el de Jesús, y en ofrecer con amor el perdón mutuo y realizar con sencillez y fidelidad los deberes de nuestra vida diaria. Queridos radioyentes, dispongámonos con nuestro amoroso silencio a seguir con el corazón la oración de apertura de nuestro programa, orando el Salmo 71 de la liturgia de hoy. Comunica, oh Señor, al Rey tu juicio, y al que es hijo de reyes tu justicia, para que dicte sentencia equitativa, cuando juzgue a tu pueblo y a los pobres. Juzgará con justicia a los humildes, y salvará a los hijos de los pobres. Pues librará al mendigo que reclame, y al pobre que no tiene quien lo ayude. Compasivo del débil y del pobre será su Salvador. De la opresión violenta librará su vida, que es preciosa ante sus ojos. Que bendigan su nombre para siempre, que dure tanto como el sol. En él será bendito el mundo entero, que los pueblos paganos le bendigan.
Yahvé, Dios de Israel, sea bendito, porque solo Él ha obrado maravillas. Su fama sea siempre bendecida, que la tierra se llene de su gloria. Amén. Y no nos cansaremos de repetir que Adviento es ese recordatorio que la Iglesia nos hace cada año a los cristianos, para que preparemos nuestros corazones a la venida espiritual de Jesús, quien vino hace más de 2000 años. Por eso hoy, Juan Bautista, el precursor, la voz que grita en el desierto, haciendo eco al mensaje de Isaías, nos dice con todas sus fuerzas desde el desierto: preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Y para que el Adviento no sea solo una voz que grite en el desierto, procuremos quitar las torturas que hacemos a nuestros hermanos, las maldades morales de nuestra vida personal y comunitaria, tratando de igualar las desigualdades sociales con la equidad y la justicia. Esto es lo que significa: preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Tratemos, aunque sea por este año, de hacer un serio intento de vivir estas 4 semanas hacia adentro, permitiendo que el mensaje y la gracia divina lleguen y toquen nuestro corazón. El anuncio de la Navidad empieza por las calles antes que por la predicación en la iglesia, pero estos cambios de la calle no preparan nada a la venida del Señor. Las lucecitas, los cantos, las compras, el ruido, la prisa, el consumo, los gastos, todo esto son cosas que preceden y anuncian la Navidad, pero no a Dios. Esto cambia la apariencia exterior por unos días, pero nada cambia en nuestro interior, sino es por la disposición del corazón que me lleva a reconocer lo que significa el nacimiento del Salvador en mi vida diaria. El Dios que se hace uno de nosotros para seguir viviendo entre nosotros. El Dios del futuro que se hace presente en el hoy de nuestra vida diaria. Ya Dios ha puesto su tienda con la humanidad y quitará todo dolor. No habrá más llanto, ni pena, ni muerte por la eternidad. Aleluya, aleluya. Ha llegado el reino de nuestro Señor, Dios del poder, Dios del amor. Tú mereces la honra y la gloria por siempre jamás. Escuchábamos al coro del Ministerio de Música GESED de México, interpretándonos el bonito mensaje: Oí por fin una gran voz. Este mensaje musical forma parte de la selección en el CD En tu presencia, que pueden solicitar ya en todas las librerías paulinas, y es una producción de GESED, Ministerio de Música para Corazón de Arpa Producciones, bajo la dirección ejecutiva del ingeniero, compositor y cantor Federico Carranza, a quien enviamos
un saludo allá en Monterrey, México. Y decíamos que San Pablo en la segunda lectura nos remarca que la paz y la armonía que anuncia el profeta Isaías es posible desde la perspectiva de la comunión fraterna. Y lo hace con una gran delicadeza. Si bien tenía la autoridad de un apóstol de Cristo, tenía mucho cuidado en no provocar divisiones o rivalidades, y muestra un gran respeto a los fundadores y dirigentes de la comunidad romana, y así se expresa: ustedes, con un mismo corazón y una sola voz, alabarán a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Acójanse unos a otros como Cristo los acogió para gloria de Dios. Cristo se puso al servicio del pueblo judío para cumplir las promesas hechas a sus padres, porque Dios es fiel. Y los otros pueblos, esos, darán gracias a Dios por su misericordia. Lo dice la Escritura: por eso te bendeciré entre las naciones y alabaré tu nombre. El anuncio del Evangelio es un don de Dios que colma nuestro corazón de luz y esperanza. El Evangelio anuncia el mensaje de una dicha que pasa por la continua conversión del corazón a Dios. Es decir, la conversión pasa necesariamente por el desierto, que es carencia de todo, sin seguridades de ninguna clase, expuesto a todo, es soledad, silencio y tentación, pero también lugar de presencia de Dios y de diálogo con Él. Es camino que nos lleva a la liberación. Por eso Juan desde el desierto les grita a los fariseos y saduceos que venían a bautizarse, y hoy a nosotros: muestren los frutos de una sincera conversión, renuncien a su mal camino, conviértanse porque está cerca el reino de los cielos. Estas palabras del Bautista son exactamente las mismas que pronunciara Jesús al iniciar su predicación, y serán las mismas palabras que tendrán que pronunciar los 12 discípulos al ser elegidos y enviados a predicar la buena nueva del Evangelio. Queridos radioyentes, escuchemos el texto del Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículos del 1 al 10. En la voz de mi fiel colaborador, el señor Nelson Merino. En ese tiempo se presentó Juan Bautista en el desierto de Judea y proclamaba este mensaje: cambien su vida y su corazón, porque el reino de los cielos se ha acercado. De él hablaba el profeta Isaías al decir: escuchen ese grito en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan vestía un manto de pelo de camello con un cinturón de cuero y se alimentaba con langostas y miel de abeja silvestre. Entonces iban a verlo los judíos de Jerusalén, de Judea y de toda la región del Jordán. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a bautizarse, les dijo: muestren pues los frutos de una sincera conversión, en vez de confiarse en que son los hijos de Abraham. Yo les aseguro que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham aún de estas piedras. Fíjense que el hacha llega a la raíz. Ya están cortando a todo árbol que no da buen fruto y lo arrojan al fuego. Mi bautismo es bautismo de agua y significa un cambio de vida. Pero otro viene después de mí y más poderoso que yo. ¿Y quién soy yo para sacarle el zapato? Él los bautizará en el fuego, o sea, en el soplo del Espíritu Santo. Acudía a él gente de Jerusalén, de Judea y del valle del Jordán. Confesaban sus pecados, y Juan los bautizaba en el río Jordán. Pero no todos tenían la misma sinceridad e intenciones en sus confesiones. Algunos simplemente pedirían a Dios que por su inmensa compasión borrara sus culpas, como nos lo recuerda el Salmo 50. Otros, como la hacían los rabinos: Señor,
pequé, obré el mal que aborreces, me arrepiento. Señor, perdóname todos mis pecados. Y nosotros hoy somos muy afortunados de tener esta oportunidad de arrepentirnos, reconociendo humilde y sinceramente nuestros pecados. Sobre todo cuando tenemos la gracia de acercarnos al sacramento de la reconciliación y cuando nos reunimos para celebrar la Eucaristía, el sacerdote, después de saludar a la asamblea, hace una invitación a reconocer humildemente nuestros pecados diciendo: «Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión». Y si lo hacemos con sincero corazón, se realiza en nosotros el milagro de sentirnos perdonados y en paz con Dios y con los hermanos, y por lo tanto, realmente felices. Y hoy tenemos la intervención de nuestro amigo, compositor y cantor puertorriqueño Jorge Siles. Él nos interpreta el lindo mensaje musical de Adviento, Pronto Vendrá. Tienes que saber que tú estás a tiempo de reconocer al Señor tu Dios y tu Salvador, de reconocer al Señor tu Dios y tu Salvador. Ya Él pronto vendrá y te salvará. Abre tu corazón y acéptalo como tu Salvador. Tienes que saber y reconocer al Señor tu Dios. Yo me entrego a ti, Señor de los milagros. Ten piedad de mí, te imploro yo, oh mi Salvador. Ya Él pronto vendrá y te salvará. Abre tu corazón y acéptalo como tu Salvador. Tienes que saber y reconocer al Señor. Gracias, Jorge Siles, por interpretarnos el lindo mensaje de Adviento, Pronto Vendrá. Recibe nuestro cariñoso saludo junto con tu familia en la Isla del Encanto, Puerto Rico. Y bien, queridos y queridas radioyentes, acatemos el consejo que nos da Jorge: abrir el corazón porque el Señor pronto vendrá. Y Él no necesita muchas cosas de nosotros, solo necesita nuestro corazón, nuestra disponibilidad para recibirlo con mucho amor. La conversión del corazón es el único título válido para entrar en el reino. Los demás títulos, como ser del linaje de Abraham, llevar hoy el nombre de cristianos o invocar fríamente el nombre de Jesús, no sirven de nada. El anuncio de la conversión significa volver el corazón hacia Dios, en la persona del hermano necesitado. Y ahí encontramos al Padre que nos está esperando como al Hijo pródigo. Porque antes de la conversión, el amor propio tiende a hacer de cada uno el centro de toda la vida y hacer que todo gire en torno al propio yo. Pero sucede todo lo contrario después de la conversión. Ponemos a Dios en el centro de la vida y de nuestro corazón y hacemos que todo tienda y gire armoniosamente en torno de Dios. Esta es la conversión que anuncia el Bautista. Dispongámonos a sentir esta llamada a la conversión que me dirige hoy a mí, el Bautista, junto con el mensaje de misericordia que nos trae Jesús. Y recordemos el mensaje: convertíos porque está cerca
el reino de los cielos. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que en estos domingos de Adviento reproduzcamos en nuestra vida diaria la larga espera con que el pueblo de Dios deseó la venida del Mesías. Y comencemos haciendo viva la liturgia dominical o diaria, que es la mejor forma de prepararnos a la cercanía del reino de Dios que está viniendo. Y a continuación, les recuerdo a los santos de ayer que edifican hoy y que la Iglesia celebra en esta semana. El 8 de diciembre la Iglesia celebra la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. El 9 celebra a San Juan Diego. El 10 de diciembre la Iglesia celebra a Santa Eulalia y a Santa Juana Francisca de Chantal. Y el 11 de diciembre la Iglesia celebra a San Dámaso I. El 12 de diciembre la Iglesia celebra Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América Latina. El 13 de diciembre la Iglesia celebra a Santa Lucía, Virgen y Mártir. Y el 14 de diciembre la Iglesia celebra a San Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la Iglesia. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. El nuncio en Venezuela, seguir el ejemplo de San José Gregorio para que Dios haga obras grandes en nosotros. La Iglesia Católica en Venezuela continúa celebrando la canonización de los primeros santos del país, Santa Carmen Rendiles y San José Gregorio Hernández, esta vez con una misa de acción de gracias en Isnotú, lugar de nacimiento del médico de los pobres en los Andes venezolanos. El cardenal Baltasar Porras denunció los motivos que le impidieron al arzobispo emérito de Caracas llegar a Isnotú, donde tenía prevista también una misa en el marco de la canonización. Y reflexionando sobre la solemnidad de todos los santos que la Iglesia Universal celebra el 1 de noviembre, el nuncio destacó que Dios nos da a los santos como amigos y modelos a seguir. Los santos son como nuestros hermanos mayores, que nos muestran el camino hacia la felicidad y hacia la vida verdadera. Mirar su ejemplo en esta fiesta despierta en nosotros el deseo de ser como ellos, bienaventurados, dichosos, felices por vivir cerca de Dios en su luz, en su gran familia de los amigos de Dios. Monseñor Ortega aseguró que los venezolanos están llamados a orientar su vida a Dios, a ejemplo de Madre Carmen y José Gregorio, para que Dios pueda realizar obras grandes en nosotros. También recordó que la santidad no es tanto fruto de nuestro esfuerzo, sino que es una gracia que Dios nos da. La santidad es un camino que hay que recorrer juntos, ayudándonos unos a otros, dijo. La santidad no es para un grupo de privilegiados, no es un lujo, sino que es la verdad de nuestra vida. Es para todos, añadió el nuncio. Además recordó la importancia de vivir una vida de servicio para transformar nuestra realidad en medio del jubileo de la esperanza, siendo reflejo del amor de Dios y continuando la obra de Jesús en el mundo. Viviendo la santidad, continuamos la obra de Jesús en el mundo, remarcó Monseñor. Siguiendo el ejemplo de los santos, añadió,
podemos construir una sociedad hermosa. Y hasta aquí parte de la maravillosa noticia acerca de que el nuncio en Venezuela invitó a seguir el ejemplo de San Gregorio Hernández para que Dios haga obras grandes en nosotros. Y esta noticia llegó a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa. La cortina musical nos anuncia que el Padre Carlos ya está en nuestros estudios y se dispone a hablarnos sobre el tema de la conversión, algo tan importante para todos nosotros en este tiempo de Adviento. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana. Siempre es una bendición estar aquí con usted y con sus oyentes. En esta segunda semana de nuestro peregrinaje hacia la cumbre de Navidad, la Iglesia nos invita a meditar sobre la importancia de la conversión. La conversión es un proceso gradual que comienza con reconocer que hay una meta más grande que nosotros y que si la vamos a alcanzar, tenemos que cambiar nuestra forma de vida. Esta era la prédica básica de San Juan el Bautista, quien llamaba a sus seguidores a apartarse del pecado y prepararse para la venida del reino. La prédica de San Juan el Bautista no se escuchaba solo en sus palabras, sino también en sus acciones y en la sencillez y radicalidad de su forma de vivir. Él se apartaba de muchas de las comodidades diarias y así declaraba que no eran necesarias para encontrar la felicidad. Al despegarse de tanta comodidad, San Juan el Bautista también abría espacio en su vida para llevar una relación más profunda con Dios. Esta conversión lo llevó a una renovación espiritual y lo hizo un predicador poderoso. De la misma manera, la temporada de Adviento nos invita a meditar sobre todo lo que ocupa espacio en nuestras vidas y a preguntarnos qué tan necesarias son las cosas que ocupan nuestra vida diaria. No quiero decir que todos estamos llamados a vivir en el desierto vestidos con prendas hechas de pelo de camello y comiendo frutos silvestres, pero sí estamos llamados a vivir más sencillamente y más desprendidos de los bienes materiales. Esta primera conversión de Adviento es el llamado a confiar más en la providencia de Dios y menos en nuestra comodidad. Esta semana recemos por esa gracia y sigamos preparándonos para la Navidad. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición llegamos al final de nuestro espacio católico internacional, Jesús en mi vida diaria. Pero antes quiero recordarles la intención de oraciones que Su Santidad el Papa Francisco nos dejó antes de partir al paraíso, ya que lo hizo durante todo el año que estamos terminando. Y la intención para este mes de diciembre que Su Santidad el Papa Francisco nos dejó, dice: oremos para que los cristianos que viven en contexto de guerra o conflicto, especialmente en Medio Oriente, sean semillas de paz, reconciliación y esperanza. Y con este pensamiento de Su Santidad, el Papa Francisco, llegamos al final de nuestro espacio católico internacional, Jesús en mi vida diaria. Este programa para nuestros queridos y queridas radioyentes de esta su emisora favorita ha sido preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Y por hoy, una vez más, gracias a nuestros queridos radioyentes y muy especialmente a nuestro director de esta su emisora favorita y a sus ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, deseándoles que pasen una semana de Adviento plena de esperanza según el ejemplo de los santos, y que Dios y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos bendiga.